Bien, distinguidos estudiantes, estimados profesores y apreciados invitados, tengan todos muy buenas noches. A nombre de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, queremos darles la más cordial y cálida bienvenida a estas Olimpiadas Filosóficas 2020, denominada Filosofía en tiempos de pandemia. Mi nombre es Gustavo Adolfo Quinchuña Cáceres y tendré el agrado de ser su moderador durante esta agradable noche. Las presentes Olimpiadas están dirigidas principalmente a estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, con la finalidad de sembrar y desarrollar y también difundir el pensamiento crítico y filosófico para las futuras generaciones. En este sentido, queremos agradecer la participación de los estudiantes de las diferentes regiones del Perú, específicamente de los colegios SEBA, SIDEC, Maestro Jesús, SEBA, Maita Cápac, a la institución educativa Clara Cogorno del Callao, a la institución educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, a la institución educativa particular El Mercedario, a la institución educativa Padre François Delat, a la institución educativa Santa Teresita, Monsefú en Chiclayo, Lambayeque, a la institución educativa Walter Peñalosa, y también a la institución educativa Alfonso Ugarte, de Nuevo Chimbote, en Santa Ancash. Ahora bien, a continuación invitamos a la profesora Nardi para que nos brinde algunas palabras. Adelante, por favor, profesora Buenas Nardi. noches. Buenas noches, Gustavo. Un gusto compartir con ustedes esta sesión de inicio de las Olimpiadas Filosóficas. Adelante, por favor, profesora Sí, Nardi. Gustavo. A ver, entonces, buenas noches nuevamente con todos ustedes. El día de hoy voy a compartir una información que puede ayudarles en esta Olimpiada. El tema que voy a trabajar es el de argumentación y ensayo. La exposición que he preparado para hoy está dividida en dos partes. La primera parte que tiene que ver con la argumentación y la segunda con el ensayo, como indiqué. Entonces, es importante hacer algunas precisiones antes de empezar a hablar de argumentación, y aquí retomo algunas ideas de los clásicos, ¿no? La distinción entre razonamientos dialécticos y razonamientos analíticos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto para elaborar nuestros ensayos. Entonces, vamos a establecer diferencias entre los razonamientos dialécticos y los razonamientos analíticos. Los razonamientos dialécticos son los que guían deliberaciones y controversias. Nosotros el día de hoy estamos presenciando en el Congreso una serie de deliberaciones, ¿no es cierto?, en torno a diferentes temas, ¿no? Si van a continuar el mandato del presidente, si es que se aprueba tal o cual propuesta de ley, etcétera. Entonces hay ahí un conjunto de razonamientos, se dan un conjunto de razones para fundamentar una propuesta. Y este conjunto de razones está orientado a persuadir, a convencer, a buscar la adhesión de las demás personas. Por lo tanto, muchos de ellos critican la tesis de los otros o también defienden sus propias tesis, sus propias propuestas, y utilizan una serie de argumentos de diverso tipo, de diversa calidad también, ¿no? Entonces, algunos de las personas que están allí tratan de establecer acuerdos, ¿no?, sobre los asuntos que le están originando problemas al Congreso y al país. Se dirigen, ¿no?, estos argumentos de manera muy general a los auditorios. En el caso que estamos mencionando nosotros, particularmente al gobierno y al pueblo peruano. Para otras personas estos razonamientos pueden ser noticia, etcétera, pero para nosotros tienen especial interés. Los razonamientos dialécticos son usados en el campo de las ciencias humanas.
la filosofía y otras disciplinas también de las ciencias sociales, ¿no? Donde se trata de establecer acuerdos, donde se trata de proponer ideas, ¿no? Nuevas maneras de entender las cosas, cambiar de estilos de vida probablemente, y se argumenta eso que se propone. Entonces, en este conjunto de razonamientos dialécticos se trata de evaluar opciones, acciones, ¿no? Y esas acciones tienen que ser, digamos, consideradas en función de lo que es lo más justo, ¿no? Lo más equitativo, lo más razonable, lo más aceptable. Entonces, cuando uno hace un razonamiento dialéctico, busca eso, ¿no? Que sea lo más justo, lo más equitativo, lo más razonable, lo más aceptable para todos los que van a leer o al conjunto de personas que va dirigido este tipo de documento a través de una serie de razonamientos dialécticos, ¿no? Entonces, estos razonamientos argumentan y utilizan una serie de técnicas que permiten la adhesión de la persona que escucha o de la persona que lee. Entonces hay un conjunto, desde la retórica clásica, un conjunto de pautas que se pueden seguir y que son interesantes y son viables para conseguir la aceptación de lo que uno propone. Frente a esos razonamientos dialécticos, hay otros razonamientos analíticos. Estos razonamientos analíticos lo que hacen es utilizar premisas indiscutiblemente verdaderas. Parten de ideas que son verdaderas, ¿no? Que ya no tienen ningún cuestionamiento, son aceptadas. Su objetivo es buscar la verdad, es demostrar, ¿no? Conducen a través de inferencias válidas a conclusiones necesarias o verdaderas. La verdad que se presenta es universal, es para todos, ¿no? No como en el caso que hemos visto de los razonamientos dialécticos, que es para un determinado grupo de personas, y también ese grupo está interesado en esa situación, en esa propuesta y en ese tipo de razonamientos. Los razonamientos analíticos son usados en las ciencias exactas como la física, la química, ¿no? Donde se trata de encontrar la verdad, ¿no? Nadie puede durar, por ejemplo, que existe la fuerza de gravedad y que la fuerza de gravedad tiene implicancias en una serie de situaciones, de fenómenos, ¿no? Del mundo físico. Entonces, en estos razonamientos, lo que se hace es demostrar, indico nuevamente, y se ofrecen pruebas para establecer la verdad. Entonces veamos esta diferencia, ¿no? Nosotros en los razonamientos dialécticos argumentamos utilizando técnicas para permitir la adhesión de los otros, convencer a los otros, persuadir y que estas personas asuman lo que proponemos nosotros. ¿No? Pero pueden asumirlo por un tiempo, pueden cambiar luego de opinión, no sabemos, ¿no? En cambio, los razonamientos analíticos demuestran y tienen pruebas contundentes para establecer la verdad. Entonces, esa primera indicación para trabajar esta primera parte que yo les había indicado, ¿no? Sobre la argumentación. Entonces, veamos qué es la argumentación. La argumentación se define como una disciplina que estudia las técnicas discursivas que permiten convencer o persuadir a uno o muchas personas sobre la tesis que propone el orador. La palabra tesis, como los estudiantes saben, porque todos están ya en cuarto, en quinto y secundaria, también se entiende como la propuesta a seguir, ¿no es cierto?, la idea que se propone, ¿sí? Continuemos entonces. Entonces, todo texto argumentativo, que es una forma de expresión propia de debates y la defensa de ideas, tiene que tener ciertos elementos y condiciones. Nosotros conocemos a través de la educación básica regular, la educación que tienen ustedes jóvenes, que hay diferentes tipos de textos, ¿no? Y que cada texto tiene una intención comunicativa particular. El texto argumentativo, al tener la intención de convencer, de persuadir, de buscar adhesión, tiene que seguir determinados elementos y condiciones. Por ejemplo, una de estas condiciones es conocer el tema a profundidad. Entonces, si nosotros vamos a trabajar un tema, lo conveniente es que tengamos información sobre ese tema o que podamos conseguirla muy rápidamente, que esté cercana a nosotros y que tengamos cierto dominio sobre esa información. Como ya tenemos esa información y tenemos un tema, tenemos que destacar lo que nos parece más importante, ver lo que nadie dijo, señalar lo que todavía puede originar controversia, etcétera. Y explicar las razones
¿no? Que pueden favorecer lo que nosotros queremos destacar, lo que nosotros queremos señalar. Obviamente estas razones tienen que tener un peso, ¿no? Tienen que sostener adecuadamente lo que nosotros queremos decir. Entonces, otro de los elementos y condiciones, ¿no es cierto?, es establecer interpretaciones que puedan ser contrastadas con la experiencia personal. Los criterios o argumentos de autoridad, los testimonios, las citas y las verdades evidentes. Entonces necesitamos también, como condición en un texto argumentativo, presentar las ideas siguiendo un esquema lógico y gradual. Entonces tiene que haber un orden, que el lector pueda entender lo que queremos decir en una determinada secuencia y que esta secuencia tenga sentido, que tenga lógica. Si no, no vamos a lograr el objetivo de convencer o persuadir. Y por lo tanto tenemos que evitar las contradicciones, los argumentos inadecuados e injustificados, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con que no se presenten contradicciones, ambigüedades, argumentos que no nos sirven, ¿no? A veces sobran o faltan argumentos, ¿no? A veces utilizamos un argumento que no sirve para sostener nuestra tesis y está de más, ¿no? Está estorbando, está haciendo ruido, el lector no puede seguir lo que nosotros planteamos, la idea que queremos sostener, ¿no? Y saber distinguir adecuadamente los argumentos que se manejan, ¿no? Hacia dónde se orientan, de qué manera están contribuyendo al desarrollo de la tesis o la propuesta que queremos defender. Es necesario también considerar hacer un uso adecuado del lenguaje, ¿no? Debe ser claro, preciso, persuasivo y apropiado al texto desarrollado. Ustedes conocen que todos los textos tienen que ser coherentes, tienen que tener sentido, tienen que estar cohesionados, tienen que estar bien escritos, ¿verdad? A través de conectores, el uso de los signos de puntuación, etcétera, ¿no? Y además tienen que ser adecuados al auditorio y al tema que estamos trabajando. A la propuesta que queremos defender. Entonces tenemos que tener en cuenta esas propiedades constitutivas del texto, de coherencia, de claridad y también de adecuación y pertinencia, ¿no? Siempre está orientado a un determinado público y hay que considerar eso necesariamente. Entonces veamos algunas técnicas argumentativas de manera general. Podemos utilizar el contraste de ideas, ¿no? Para decir lo que queremos decir. Y si ustedes se fijan en este texto que hemos elegido, también hay un manejo bastante particular del lenguaje. Entonces, uno tiene que ver la forma lingüística, el estilo que quiere utilizar, dependiendo nuevamente del auditorio que tiene y la idea que quiere proponer. Entonces veamos este ejemplo, ¿no? Antes, incluso en la supuestamente Edad Media, la guerra parecía ser, salvo excepciones, un asunto más profesional. Los tipos se vestían de latas de sardinas y se iban a los campos a atizarse mandolones y además tardaban lo suyo en reventarse, es decir, en matarse, ¿no? No eran unos matarifes eficientes. Ahora, en cambio, en este mundo ultramoderno somos los reyes de la carnicería, ¿no? Entonces ahí se está contrastando, ¿no?, una época anterior con una época actual con respecto a la eficiencia en las guerras, ¿no?, para eliminar al enemigo, ¿no? Entonces, y esto puede servirnos para argumentar, para proponer una tesis o sostener una tesis. También es habitual utilizar el testimonio o argumento de autoridad. Quienes se consideran las personas que pueden dar argumentos de autoridad o en todo caso a quienes recurrimos cuando queremos utilizar argumentos de autoridad. Hay determinadas disciplinas, hay determinados temas donde las personas han desarrollado cierta experticia, son conocedores y entonces podemos citarlos. Como en el caso de este ejemplo, dice, los científicos señalan que la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera alterará el clima y fomentará los fenómenos extremos.
Entonces, no es cualquier persona, no es cualquier grupo de la sociedad, son los científicos, son los que investigan, averiguan, tienen una labor, ¿no?, metódica, disciplinada con respecto a un determinado trabajo que están haciendo. Entonces, nos sirve mencionarlos para sostener alguna idea que estemos trabajando. Luego nos sirven también las analogías y los ejemplos, y aquí también vemos nuevamente el manejo del lenguaje, ¿no? Todos tenemos que hacer adecuaciones pertinentes con respecto a nuestro texto y a quién lo va a leer, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es una analogía. Dicen que la distancia hace caer en el olvido los falsos amores, pero que afianza y aumenta los grandes amores. Igual que el viento es capaz de apagar las velas, pero de avivar un gran fuego, ¿no? Es una analogía muy interesante. Luego tenemos un ejemplo, ¿no? La tasa de desempleo femenino ha aumentado considerablemente. Baste como ejemplo las cifras del municipio de Móstoles, donde el número de mujeres desempleadas se ha duplicado con respecto al año pasado. Entonces ahí tenemos dos técnicas que nos pueden servir tranquilamente para argumentar. Las citas pertinentes también. Ahora, nosotros encontramos textos argumentativos con diferentes temas en diferentes disciplinas, ¿no? Música, fútbol, arte, moda, filosofía, literatura, ciencia, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una cita que vincula los medios de comunicación, ¿no?, y su poder sobre las personas, también con la música, ¿no? Es lógico que mi amiga Karen Martín reaccione contra las multinacionales que mueven continuamente la máquina de comernos el coco para sacarnos el dinero. Así es, pero hay más. Por debajo de negocios y propaganda, como en la canción de Luis Eduardo Uté, queda la música. Entonces, algo queda de lo que se va diciendo, ¿sí? Y nos sirve, ¿no? Fíjense, como en todos los ejemplos que hemos visto, hay toda una intencionalidad en el manejo del lenguaje y cómo se utilizan estas técnicas para proponer algo, ¿no? La experiencia personal también es importante, ¿no? Todos nosotros tenemos una experiencia vital, hemos pasado por muchas cosas en la vida, conocemos de muchas situaciones y podemos recurrir a nuestra experiencia también, ¿no? El siguiente ejemplo tiene muchísima relación con una serie de situaciones que van apareciendo en la medicina, en una serie de espacios de la vida social donde algunas cosas eran buenas en una época y otras y en otra época resultan malas, ¿no? Y así se van dando una serie de ciclos, ¿no? Entonces aquí el autor que ha utilizado su experiencia dice lo siguiente: recuerdo que hace años salieron unos informes demostrando lo buenísimo que era el aceite de soja y lo nefasto que era el de oliva, ¿no? Entonces, luego se modifica, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que a veces con esto de los transgénicos, ¿no?, la soja o la soya, no se quiere utilizar muchísimo porque algunos dicen que tienen efectos negativos, ¿no? Que es mejor el aceite de oliva, pero fíjense ustedes, ahí la persona utiliza, ¿no?, su experiencia personal para mencionar algo en un texto con una determinada intención que busca adhesión. El sentir comúnmente establecido también suele utilizarse, ¿no? Hay como ya ideas que circulan en determinados espacios, ¿no?, en determinados grupos sociales que son fácilmente entendibles, ¿no?, y que puede recurrirse a ellas, ¿no? Es evidente que correr implica cansancio, ¿no? Si nosotros queremos mencionar que algo debe hacerse más lentamente y que debemos guardar fuerzas para, ¿no es cierto?, continuar con lo que proponemos, ¿no?, lo que se quiere hacer. Pese a estar de acuerdo con la implantación de la libre apertura de los comercios, lógicamente el día de Navidad y el primer día del año todos los establecimientos cerrarán, ¿no? Normalmente suele suceder eso, ya está establecido, ¿no? Esas fechas las personas descansan. Tenemos también generalizaciones indiscutibles o verdades evidentes, ¿no?, a las que podemos utilizar, ¿no? No tiene sentido que hayamos descubierto el antídoto contra el mal de ojo, que no existe, porque la persona que está escribiendo no reconoce aquello, ¿sí? Y todavía no tengamos un remedio contra la malaria, ¿no? Hay un cuestionamiento allí al saber científico, etc. Entonces,
es también un uso muy frecuente el de los refranes, proverbios, máximas y sentencias. Entonces, que circulan en determinados espacios, obviamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, veamos lo siguiente, ¿no? Que la lengua es un ser vivo en proceso constante de cambio, es algo que ya sabíamos desde la escuela, que hay palabras que mueren, otras que nacen y otras que cambian de significado al correr de los tiempos, es sabido de todos. Otro ejemplo, pero según dice un refrán hebreo, que debe tener seguramente su equivalente en el refranero español también, sobre la leche que se vertió, no vale llorar. No cabe llorar ni lamentarse por el tiempo perdido, sino hay que buscar qué se puede hacer ahora, aunando nuestras fuerzas a fin de salvar lo que queda todavía, y no es poco, de la herencia cultural judeo-española. Entonces, podemos recurrir también a la sabiduría popular, ¿no? Lo que dice ya la sabiduría popular, lo que está aceptado por un determinado grupo de personas. Dentro de las técnicas argumentativas también es importante los recursos dialécticos, discursivos y lingüísticos necesarios, ¿no? Que de alguna manera hemos visto a lo largo de estos argumentos que hemos mencionado y que son útiles y hay que tener en cuenta, ¿no? La construcción de las oraciones, los elementos retóricos, la claridad, ¿no? En la expresión, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas reglas generales de la composición de argumentos. Ustedes tienen también un modelo del cual vamos a hablar luego y ahí se menciona una palabra, premisas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver algunas reglas generales para esta composición de argumentos y es importante que el que escribe un texto argumentativo, al utilizar sus argumentos, al dar sus razonamientos, distinga entre premisas y conclusiones. Que es una premisa, es una afirmación, ¿no? Mediante las cuales se ofrecen las razones, ¿no? Y que es una conclusión, obviamente es la afirmación en favor de lo cual se dan las razones. Entonces, veamos algunos ejemplos. Se recomienda presentar las ideas en un orden natural. Se indica que se puede colocar primero la conclusión seguida de las razones o primero las premisas para extraer la conclusión final. En este caso, veamos las premisas y veamos la conclusión, porque así está construido. Dice, los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que el de la moral, ¿no? Y eso lo dijo un filósofo, ¿no? Y ustedes ven ahí cómo se han construido, ¿no es cierto? Cómo se ha construido este argumento, ¿no? Premisa, premisa, conclusión. Luego también podemos tener eh, la estructura diferente, ¿no es cierto? Perdón, no, lo que tenemos puede ser al revés también, ¿no? Pero ahora vamos a ver el partir de premisas fiables. Para que nuestra conclusión, nuestro argumento sea sólido, debemos tener una premisa que sea fiable, que pueda ayudar a llegar a la conclusión. Entonces necesitamos que estas sean sólidas. En el caso siguiente, por ejemplo, nadie en el mundo es realmente feliz, por lo tanto parece que los seres humanos no están hechos para alcanzar la felicidad. Esta premisa no es una premisa sólida, porque habrá personas que sí son felices. Esa generalización nos puede hacer caer, ¿no?, en una conclusión que no es muy correcta, ¿no?, aunque dice parece, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener consideración en que las premisas sean lo más fiables posibles, ¿no? Una generalización de esta manera deja de lado a las personas que se consideran felices o están felices, ¿no? Hay que evitar un lenguaje emotivo. ¿Sí? En el sentido de
agredir, no caricaturizar, no burlarse, ¿no es cierto?, de las opiniones de otros, porque en un ensayo nosotros podemos argumentar a favor de nuestra tesis, pero también podemos contraargumentar. Y en esa contraargumentación podemos ser muy hirientes, muy duros, y eso desvirtúa esta posición muy emocional, dejando de lado la objetividad, desvirtúa nuestra argumentación, ¿no? Ahí tengo un ejemplo, ¿no? ¿Ya terminaste de arrastrarte o es que te hace falta más suelo, ¿no? Es muy, muy agresivo. Se puede utilizar esto en una discusión oral, ¿no? En una controversia oral, y hay ejemplos, ¿no?, que también se presentan en lo escrito, ¿no? Caricaturizar al otro, burlarse del otro, ¿no? No es lo mejor porque quita valor a lo que nosotros estamos presentando. A nivel lingüístico es importante señalar que debemos utilizar el idioma de la mejor manera y las palabras con un significado preciso, y las construcciones deben ser lo más claras posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en estos, valga la redundancia, en estos ejemplos tenemos ambigüedades, ¿no? Dice, voté por el candidato independiente con las mejores expectativas. Aquí no sabemos si el candidato es el que tiene las mejores expectativas o la persona que está votando, ¿no? O sea, yo puedo tener las expectativas, pero o me refiero a mis expectativas o me estoy refiriendo a las expectativas del candidato, ¿no? Igual que en el siguiente ejemplo, Juan le dijo a Pedro que era inteligente. ¿Quién es inteligente, Juan o Pedro? Y igual, ¿no?, en el despacho hay un ratón. Si no aclaramos, si no precisamos el contexto, podríamos entender que puede haber un ratón, que es un ser vivo, o también podríamos referirnos, ¿no?, a la herramienta que tenemos y que utilizamos nosotros con las computadoras, ¿no?, a ese dispositivo que nos permite hacer algunas acciones en nuestra computadora. Entonces, es importante evitar ese tipo de ambigüedad, ¿no? Entonces, allí hay que construir bien las oraciones y ver de quién estamos hablando o de qué estamos hablando. Estos procedimientos lingüísticos, ¿no?, están orientados básicamente al orden de la exposición de las ideas y distribución de los argumentos. Entonces, uno tiene que ir viendo, ¿no es cierto?, en el texto argumentativo cómo va a disponer las ideas, qué argumentos van a ir primero, qué argumentos van a ir después, porque eso le da contundencia también al desarrollo de nuestra argumentación. Coherencia en el manejo de datos. A veces los datos que tenemos dentro de un mismo texto no son coherentes, ¿no? Hay discrepancia o no son muy precisos, o hay una relación incorrecta entre ellos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que las ideas tienen que hacer un adecuado uso de nexos gramaticales, lo que mencionaba anteriormente con respecto a la cohesión, ¿no? Podemos utilizar ejemplos y analogías para aclarar e ilustrar el pensamiento. Eso es muy interesante, ¿no? Y tiene un efecto retórico de impacto también cuando uno puede aclarar, ¿no?, a través de ejemplos, analogías, ¿no?, las ideas que quiere presentar, ¿no? Sirven muchísimo, sobre todo cuando las ideas son muy complejas, ¿no? Las ilustran, ¿no?, los ejemplos y las analogías lo que uno quiere decir. Luego la recurrencia, ¿no? A veces es necesario insistir en algo, ¿no?, y repetir algunas palabras o frases, ¿no?, y hay que concatenar bien las palabras. Empleo de términos específicos y también de palabras abstractas. Depende otra vez el público que va a leer, ¿no? Entonces es necesario utilizar el término técnico adecuado, el término específico que dice lo que queremos decir. Ahora, a nivel lingüístico también, nosotros tenemos que utilizar los grupos nominales. Ustedes saben perfectamente
que la oración está compuesta por un grupo nominal, ¿no? Y también está compuesta por un sintagma verbal, ¿no? Tenemos un sintagma nominal, un sintagma verbal, entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos sintagmas nominales, porque se refieren al sujeto, ¿no? Al qué, sobre lo que estamos hablando, ¿cierto? Y ahí tenemos algunos ejemplos. Luego, en los textos argumentativos, las construcciones enunciativas eh, están presentes, ¿no? Y las explicaciones de carácter objetivo, ¿no? Es enunciado, preciso, conciso, sobre lo que se está trabajando en un determinado párrafo, un determinado argumento, ¿no? Y bueno, también tenemos algunos recursos dialécticos, ¿no? Las preguntas, por ejemplo, ¿no? Las exhortaciones, ¿no? Las exclamaciones, ¿no? El interpelar al lector también con una serie de preguntas, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque esto lo involucra con lo que estamos trabajando, desarrollando. Entonces, para resumir, los textos argumentativos deben ser ordenados, deben ser claros, deben ser precisos en cuanto al uso de términos, debe haber un rigor en la expresión, esto significa que debe haber un adecuado manejo de lo lingüístico, de la construcción oracional, de la construcción de los párrafos, de la relación entre párrafo y párrafo, tiene que haber objetividad también en el enfoque, y sencillez en el estilo. Tampoco podemos tener un texto barroco, recargado, con palabras demasiado complejas, atiborrado de citas, etcétera, ¿no? Entonces debe haber una sencillez en el estilo para que, dependiendo del público que va a leer, pueda fácilmente comprender nuestra propuesta, nuestra tesis. Veamos ahora el ensayo. Sabemos que hay varios textos argumentativos, hemos hablado ya de la argumentación, ahora veamos el ensayo. El ensayo puede ser de diferente tipo, hay diferentes tipos de ensayo, hay ensayos expositivos, hay ensayos argumentativos, también que abordan diferentes temas, ¿no? Literatura, política, cine, baile, fútbol, etcétera, ¿no? Este es para algunos un género, un subgénero que permite que trabajar muchos temas, es muy versátil, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el ensayo? Como una composición breve, escrita en prosa, que normalmente algunos autores indican que se puede leer rápidamente, ¿no? Entonces puede ir de una hoja, 10 hojas como máximo, ¿no? Y es muy fácil de leer, ¿no? Y combina muy bien la razón y la emoción, ¿no? Algunos autores también lo señalan como el centauro de los géneros, porque hay mucho de razón, pero también hay mucho de emoción en la defensa del argumento y de la propuesta, ¿no? Presenta un punto de vista, este punto de vista es lo que nosotros llamamos la tesis, ¿no? Y algunos también le llaman la hipótesis, ¿no? Trata de persuadir, recurre a toda la retórica, la argumentación necesaria para convencer a su lector. También es un escrito académico, porque tiene que guardar varias pautas, ¿no? De objetividad, de claridad, ¿cierto? Desarrolla una opinión personal que puede ser diversa, ¿no? Mientras existan temas controversiales, podrán existir en textos argumentativos o en ensayos, ¿no? Y debe ser producto de una reflexión, ¿no? Entonces habíamos mencionado que el que escribe un ensayo tiene que conocer, tiene que tener información o tiene que procurarla para poder hablar, como dice el común de las personas, con conocimiento de causa, ¿no? O escribir con conocimiento de causa y decir algo que sea pertinente, que sea adecuado y que motive la adhesión, ¿no? Y el interés de los demás. Entonces, ¿cuál es la estructura del ensayo? Los textos argumentativos pueden ser, como indiqué, diversos, pero el ensayo argumentativo particularmente tiene la siguiente estructura. Cuando nos referimos a estructura, y ustedes lo saben, chicos de cuarto y quinto año de secundaria, estamos hablando de la disposición de las ideas en el texto.
Entonces, las ideas se disponen de una determinada forma, tienen que tener un orden. No puedo poner los argumentos donde yo quiero, no puedo poner el tema donde yo quiero, dicho de otra manera. Entonces, en el ensayo encontramos básicamente tres partes en su estructura. La introducción, donde se presenta el tema, y habitualmente se presenta la tesis, ¿no? Hay dos tipos de ensayo que se reconocen con respecto a la tesis, ¿no? Los ensayos de tesis implícita y explícita. En el caso que nosotros estamos mencionando, la tesis es explícita, va a la introducción. Puede ser que algunos ensayistas, por una situación de estilo, de manera de redactar, ¿no? Presenten la tesis a través de los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conocemos la tesis a través de la argumentación. Leemos la argumentación y sabemos cuál es la tesis. Tenemos que inferir la tesis. Esto no es lo más recomendable para los ensayistas jóvenes, ¿no? Las personas que recién se inician en la escritura. Es mejor tener claramente expuesta su tesis o presentada la tesis en la primera parte del ensayo, ¿no? Que corresponde a la introducción. La segunda parte, que es el desarrollo cuerpo, donde va la argumentación y el desarrollo de los argumentos. Entonces, en esa parte, ustedes presentan, como hemos indicado, un orden argumentativo, o sea, qué va primero, qué va después, y se presentan los argumentos construidos a través de premisas, ¿cierto? Y conclusiones. Estos argumentos deben girar siempre en torno de la tesis o de lo que uno propone. Es inútil, ¿no es cierto? Y produce ruido, como dije, molesta al lector cuando alguien incluye un argumento que no favorece o desarrolla la tesis o lo que se está presentando como propuesta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Y luego, finalmente, la conclusión o cierre. Allí puede haber una síntesis de lo trabajado y se ratifica la tesis, ¿no? Es como si uno dijera, por lo que he dicho anteriormente y lo que he argumentado, pues mi tesis es esta, ¿no es cierto? Y la he sostenido a lo largo de este texto, ¿no? Una recomendación para la redacción de ensayos es que hagan su esquema o guía de redacción. El grupo de la Escuela de Literatura, de la Escuela de Filosofía, perdón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ha propuesto un esquema que me parece que es muy operativo para el desarrollo del ensayo. Entonces, hasta allí nosotros vemos la estructura del ensayo y bueno, los tipos de argumentos que igual que se siguen utilizando, ¿no? Quiero insistir en esto, que la fuerza de un argumento se manifiesta tanto en la dificultad para refutarlo como por las cualidades propias. Entonces, cuando uno escribe un ensayo, debe pensar en su tesis, en los argumentos, pero también tiene que pensar que esos argumentos no sean fácilmente refutables. Tiene que pensar en que va a leer y que está pensando, ¿no? Este argumento, pues no, si es esto, si es lo otro, no puede ser así, ¿no? Entonces, tiene que pensar en el lector, ¿no? Que sean difíciles de refutar, que sean tan consistentes que no se puedan refutar, ¿no? Entonces, insisto nuevamente, la fuerza de un argumento se manifiesta tanto en la dificultad para refutarlo como por sus cualidades propias, cómo está construido, qué premisas ha utilizado y a qué conclusiones me permite llegar. A ver, lo que no debemos hacer cuando argumentamos es utilizar falacias. Y ahí hay muchas falacias que se suelen utilizar. Una falacia es un razonamiento que parece correcto, pero es erróneo, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con utilizar estas falacias porque nuestro argumento, pues, se desvirtúa, carece de consistencia y es fácilmente refutable, ¿no? Y ahí hay varias falacias, ¿no? Como la falacia a la autoridad, contra la persona, eh, con respecto a lo que se ignora o ignoran los demás, eh,
¿sí? La inducción errónea, ¿no? Y hacer atribuciones, ¿no? Que todo el mundo hace eso y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, yo quiero terminar allí mi presentación. No sé si hay alguna pregunta y podemos conversar al respecto. Agradecemos ampliamente su clase magistral, profesor Alnardi. Estamos seguros que será de mucho provecho para la construcción académica de los presentes. Y personalmente me ha parecido muy simpática, muy amena y muy creativa. Estoy seguro que todos los presentes hemos entendido a la perfección su clase. Muchas gracias. A continuación, quisiéramos invitar a los presentes a que realicen algunas preguntas o tal vez quieran añadir algún comentario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya casi tardes, noches. ¿Me escucha con claridad para poder exponer la idea? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Ok, bueno, yo estoy en representación de mis estudiantes. En este caso tengo conocimiento que la reunión era exclusiva para los alumnos, pero bueno, creo que el rol de un docente no es simplemente estar en un papel y registrar a los alumnos, sino es más bien acompañarlos y ser el guía. Tenía una duda en cuanto a la parte del texto argumentativo y quería saber si dentro del texto argumentativo calificamos o clasificamos, mejor dicho, el texto argumentativo filosófico o es que es un texto aparte. Esa sería la pregunta. Eh, los ensayos también se clasifican en función de los temas que abordan, ¿no? Entonces yo puedo tener, con la misma estructura, puedo trabajar un tema sobre fútbol, sobre moda, sobre música y sobre filosofía, dependiendo de la temática. Es necesario también considerar que cada tema requiere una argumentación particular, ¿no? Y dentro del campo de la filosofía, pues hay que recurrir a determinados autores, hay que tener consideración con determinados temas, etcétera, ¿no? Entonces, no difiere. Ahora, en el campo de la filosofía son muy estrictos con la argumentación en función de las premisas, ¿no? Entonces, si yo hago un ensayo sobre fútbol, entonces no tendré el rigor, ¿no? Que tengo cuando trabajo un texto con respecto a filosofía, ¿no? Entonces, ahí la construcción de las premisas para llegar a conclusiones es un requisito fundamental. De acuerdo a lo mencionado con las falacias, ¿es posible crear una falacia ad hominem? Bueno, tengo entendido que se puede crear una falacia ad hominem que en realidad no sea falaz, porque la falacia argumento ad hominem principalmente no se distingue como una falacia, solamente cuando se habla de lógica, en la lógica obviamente en las falacias no formales, pero cuando se habla de argumentación en sí, el argumento ad hominem es un argumento válido, me parece. Bueno, yo lo descarto, o sea, lo puedo utilizar, pero es discutible, rebatible, ¿no? Es como si diría que usted no debe participar porque es profesor, una cosa Claro, así, ¿no? Lo estoy descalificando, ¿no? Entonces, no es esto. Yo puedo utilizarlas y mucha gente las utiliza. Los congresistas son expertos, ¿no? Los políticos también. Entonces, el asunto es que son fáciles de rebatir, de cuestionar, son poco éticas, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, si queremos tener un texto argumentativo, sólido, que diga algo, que comunique, que proponga algo, es que debemos evitar esas falacias, ¿no? Porque estamos recurriendo a algo que no se debe recurrir, ciertamente, ¿no? excelente, entonces quedarían mis dudas absueltas. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias por tu pregunta, Romario. Bien, a continuación el señor Alban Leca le gustaría intervenir. Adelante, por favor. Bueno, soy estudiante de Cara Corno. Quería hacer una consulta. La clase esta que ha sido grabada, ¿se va a hacer compartida a los demás?
o, no sé, o solo las diapositivas? Muchas gracias por tu pregunta. En efecto, justamente el profesor Wilber Tapia nos dice, efectivamente, enviaremos las diapositivas a sus correos. Y me parece que también va a estar disponible la grabación de la presente sesión en la página. Los alcances se los haremos llegar más adelante, pero sí va a estar disponible. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me permite la participación? Adelante, por favor, con todo gusto. Buenas noches, tengan todos presentes en la sala. Primero que nada, felicitar a la Universidad Nacional de San Agustín, especialmente a la Escuela de Filosofía, que ha tenido a bien llevar a cabo este trabajo académico que realmente resulta un reto para los docentes y para los estudiantes, trabajar a manera remota y poder participar y poder lograr los objetivos que nosotros como docentes buscamos seguir trabajando con nuestros estudiantes. Quien le habla es la profesora Nali Juliana Vera Bedregal, trabajo en el CEBA Maitacapa y está participando justamente mi alumno Gabriel Otazú, que él muy entusiasmado se ha inscrito y tiene expectativas muy grandes de poder alcanzar, tener y lograr una experiencia más en su trabajo académico. Mire, realmente para mí resulta muy interesante lo que ustedes están promoviendo. Es un tema que ustedes han propuesto, un tema real, un tema de contexto que atañe a toda la sociedad, tanto en el Perú como en el mundo. Y qué bien que con este tema ustedes permitan que los alumnos logren expresar los sentimientos, las emociones y la realidad que les ha tocado vivir en estos tiempos de pandemia. Entonces va a ser una experiencia enriquecedora tanto para docentes como para estudiantes. Muy agradecida por esta oportunidad y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias por sus palabras, profesora Naldi. Han sido muy fraternales y estoy seguro que las apreciamos de todo corazón. A continuación, queremos invitar a la directora de nuestra Escuela Profesional de Filosofía, la doctora Teresa Abigail Arrieta, viuda de Guzmán, para que nos brinde algunas palabras de inauguración. Adelante, doctora Teresa. Realmente es muy grato para mí poder estar con ustedes en este momento y ver a tantas personas jóvenes involucradas en un proyecto que verdaderamente es muy importante. Nosotros le tenemos un afecto especial a esta Olimpiada Escolar de Filosofía que se ha venido llevando a cabo muchos años antes. Me acuerdo que la primera fue por lo menos hace unos 15 años y en esa ocasión hubo la coincidencia de que había un concurso para estudiantes del quinto año que hiciesen diferentes ensayos sobre filosofía. Y fue un honor y un gusto, verdaderamente todo un orgullo, que los dos primeros puestos fuesen justamente otorgados a Arequipa, a pesar de que estas Olimpiadas se llevaron a cabo en Lima, digamos el concurso final, y Arequipa tuvo un puesto preponderante. Y esto creo yo se debe al hecho de que efectivamente Arequipa tiene un ambiente especial para la filosofía. La estructura de sus calles, su arquitectura colonial, las montañas que nos rodean, la campiña tan hermosa, lo que queda de esta, ¿no? Y que cada vez va siendo cada vez menor, todo eso hace que el pensamiento verdaderamente tenga vuelos quizás más altos que en otros lugares del mundo. Y por otro lado, también el carácter introspectivo, diríamos, de los arequipeños, hace que reflexionemos sobre las cosas quizás de una manera más profunda que lo que se hace en otras partes de nuestro país. Bueno, todos dirán que tenemos ese orgullo un poco chauvinista de ser arequipeños, pero es que en realidad, así como otras regiones tienen determinadas cualidades, en Arequipa podemos decir que una de sus cualidades principales es justamente el cultivo del intelecto. Y esto lo podemos probar por la cantidad de hombres ilustres que justamente han destacado
en esta forma de actividad humana, la actividad intelectual. En el caso del presente concurso o de la presente Olimpiada, filosofía en tiempos de pandemia es verdaderamente una situación muy especial que merece una reflexión filosófica. Una reflexión que tiene que ver desde la antropología filosófica, ver finalmente qué es el hombre o quién es el hombre, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y reconocer que somos tremendamente vulnerables. Porque ya ven ustedes como un virus, un tipo de vida que podríamos llamar muy simple, muy elemental, sin embargo tiene en vilo a la humanidad entera. Y en el caso del Perú, yo les diría que una pandemia incluso más grave que la pandemia del COVID-19 es la pandemia moral. Entonces estoy segura de que todos ustedes, quienes van a participar en esta Olimpiada, pondrán su mejor esfuerzo para enfrentar esta realidad, para analizarla, ver qué tiene de bueno, porque siempre en medio de lo malo hay algo bueno. Y así, en medio de una situación en que vemos un desorden, un caos, una crisis política, económica, moral, de salud, hay también personas que destacan por un servicio desinteresado. Especialmente los jóvenes, con muchos voluntariados, están dando una muestra de lo que debe ser la humanidad. Así es que me alegra muchísimo que estén todos ustedes aquí presentes, aunque en forma virtual, pero parece que vamos a tener que acostumbrarnos a esta manera de comunicación para ver efectivamente las consecuencias y las causas también. O sea, toda consecuencia tiene una causa y esa causa estoy segura que ustedes la van a analizar adecuadamente, ¿no? Porque hay muchas causas, pero a la larga hay una causa raíz, diríamos, que es aquella en la que ustedes que seguramente van a penetrar. Y por otro lado, esto va a servir también, espero, para que entre ustedes también se creen lazos de amistad, lazos de hermandad, y sepan que siempre la Universidad de San Agustín tiene sus puertas abiertas a todos ustedes. Y en el caso de filosofía, bueno, estas puertas son incluso no solamente muy abiertas para que entren allí todos los que tienen interés con la filosofía, sino que el espacio en el que ustedes van a estar va a ser un espacio de afecto también, porque todos los que son en este momento alumnos de filosofía y los que somos profesores de filosofía, vemos con inmenso agrado cómo la juventud, como chicos que están en el colegio, verdaderamente se preocupan por temas de la filosofía. Y eso nos hace pensar pues que la filosofía nunca va a morir, a pesar de que muchos consideren de que es un lujo, ¿no? Pero es que ciertamente es una actividad sofisticada, pero de ninguna manera un lujo, es una necesidad. Si es que las personas quieren llevar una vida examinada, como es la que pedía Sócrates, una vida en la que al final ustedes puedan decir que lo hicieron bien, que valió la pena todos esos años que vivieron, que dejaron recuerdos más positivos que negativos, todo eso les da la filosofía. Ustedes van a ver el tema de la pandemia seguramente con ojos muy diferentes a los que lo veo yo, por ejemplo, porque una cosa es estar al comienzo de una vida y otra no les diré que al fin, pero bueno, indudablemente mi fin está mucho más cercano que el de ustedes. Entonces, definitivamente esa mirada a lo que es la vida, realmente, a lo valioso que es cada minuto y cada segundo, cada momento, es algo en lo que ustedes seguramente van a reflexionar, porque es una pena que a una edad temprana verdaderamente estén enfrentando el tema de la muerte, ¿no? Y estoy segura de que en la gran mayoría de casos habrás vivido siempre una persona querida o cercana a la que esta pandemia la ha llevado ya y no está más. Pero eso es importante también. O sea, el pensar en la muerte nos hace valorar tremendamente la vida. A veces vivimos como que nunca vamos a morir y la pandemia nos ha enfrentado cara a cara con la muerte. De tal manera que es preciso pensar en lo que puede ocurrir. Espero que de ninguna manera ustedes y de ninguna manera muy pronto
pero que indudablemente el destino no lo tiene seguro absolutamente nadie. Entonces, me encanta verdaderamente saber que personas tan jóvenes como ustedes están interesados en la filosofía y estoy convencida de que van a hacer un excelente trabajo. Así es que, bueno, doy por inaugurada esta Olimpiada Escolar de Filosofía 2020, Filosofía en tiempos de pandemia, y las puertas de la Escuela de Filosofía están abiertas para ustedes. Me da mucho gusto que en esas Olimpiadas, que les digo que Arequipa ganó el primer y el segundo puesto, pues quien tuvo el segundo puesto es actualmente uno de nuestros estudiantes de maestría, lo cual quiere decir que ha seguido la carrera y sigue todavía perfeccionándose más ya con estudios de posgrado. Ojalá que todos ustedes entren a la carrera de filosofía. Créanme que es una actividad verdaderamente apasionante, ¿no? Y si ustedes tienen esa vocación, que indudablemente van mostrando en este interés que han mostrado en las Olimpiadas, bueno, la van a pasar estupendamente bien en la filosofía. Conversar, porque finalmente cuando uno estudia, lo que hace es conversar con las mentes brillantes de un Kant, de un Hegel, incluso de un Marx, porque aun cuando yo no esté de acuerdo con sus teorías, indudablemente tuvo una manera interesante de enfocar el mundo, y de los más actuales, ¿no? Un Foucault, un Derrida, en fin. Entonces, esos diálogos son tremendamente interesantes. Así es que a todos les deseo la mejor de las suertes, cuídense mucho, respeten las reglas y bueno, sepan que la filosofía es una actividad que siempre, siempre les va a dar serenidad, les va a dar paz. En algún momento van a sentirse un poco frustrados cuando no acaban de encontrar el argumento, la palabra precisa, el pensamiento exacto para que ustedes expresen lo que quieren expresar, pero finalmente con el esfuerzo lo lograrán y encontrarán que es una actividad pues verdaderamente fascinante. Así es que bienvenidos a esta Olimpiada Escolar de Filosofía 2020, Filosofía en tiempos de pandemia, que sin duda alguna analizará de la manera más original, porque los jóvenes son tremendamente originales, y espero completa y eficiente. Bienvenidos. Buenas noches. Es verdaderamente agradable tenerla presente en esta agradable noche, doctora Teresa. Agradecemos ampliamente sus palabras y también agradecemos ampliamente su presencia. Muchas gracias. A continuación, pasamos... Porfa, ¿podría acotar algo? ¿O, sí? ¿Se puede? Sí, claro, Jesús, adelante, por favor. Escuchando a la profesora Teresa, me causó muchas emociones su reflexión, en especial porque yo le tengo mucho aprecio a la disciplina filosófica, ya que voy a seguir la carrera en educación, pero en la especialidad de filosofía. Y me gustó la reflexión que hizo, de que muchos nos adentramos en los pensamientos, como decía, de un Sócrates, de un Foucault, de un Heidegger, de un Habermas, de un Bernard Russell, de un Enrique Dussel, de filósofos actuales, por mencionarlos. Solo me queda darle palabras de aprecio y elogios, porque la verdad que me gustó mucho lo que dijo, me gustó la reflexión que dio, ya que hoy en día la filosofía pues prácticamente se ha dado por perdida, pero con estos espacios vemos que está más viva que nunca, y es necesaria, y es una actividad apasionante, la verdad. Es una actividad que te produce calma contigo mismo y con los demás. La disciplina filosófica te hace ver el mundo de una forma tan distinta que aprendes a apreciarlo y amar el mundo. Una vez un docente me dijo, si estudias filosofía vas a aprender a amar la vida y vas a aprender a conocerla. Y tiene mucha razón. Y en especial me pareció muy agradable lo que mencionó respecto a Arequipa, porque he escuchado mucho sobre los filósofos arequipeños, he escuchado mucho sobre el pensamiento que se da allá.
sería agradable ir alguna vez a conocer y a caminar por sus calles y a meditar y a reflexionar. Es verdad que la filosofía en la sociedad actual no se le da mucha importancia, se le ha pasado a segundo plano, igual que a todas las humanidades y las ciencias sociales. Es necesaria su reinserción en la sociedad. Y qué mejor que con jóvenes que estemos gustosos y dispuestos por el quehacer filosófico y por la reflexión, que es algo enriquecedor, que nos va a ayudar mucho en nuestras vidas. Entonces, nada más me queda darle gracias por las palabras que la verdad que me invitaron a reflexionar en los momentos que usted hablaba respecto a esos temas, respecto a que hoy en día la pandemia nos ha azotado de una forma tan distinta que es necesario y es urgente que la filosofía dé una mirada hacia ello y emita una reflexión crítica. Muchas gracias por el tiempo de haberme escuchado y nada más me queda darle aplausos y un abrazo a la distancia y espero algún día poder conocerla para compartir algunas reflexiones y pues más nada, muchas gracias por el espacio que brinda la universidad a jóvenes que estemos dispuestos a continuar con el quehacer filosófico para revalorarlo en nuestra sociedad y que no se pierda. Mil gracias a usted, Jesús Fabián. Verdaderamente es una alegría escuchar a jóvenes que tienen una penetrante mirada acerca de lo que es la filosofía y de lo que vale verdaderamente en la vida. Así es que yo más bien le agradezco a usted las palabras tan gentiles y estoy segura que vendrá el tiempo en que usted nos visite en Arequipa y será para nosotros pues un agrado grande mostrarle la universidad, nuestras bibliotecas y hacer que se siente en su casa, porque finalmente todos somos Perú. Muchas gracias por tus palabras, Jesús. Muchas gracias por sus palabras, doctora Teresa. Bien, con mucha pena hemos llegado a la fase de cierre, pero antes que todo quisiéramos agradecer su presencia y su participación. Ha sido una magnífica experiencia compartir esta maravillosa velada con todos y cada uno de ustedes. De esta manera damos por concluida la primera sesión de estas Olimpiadas Filosóficas 2020, denominada Filosofía en tiempos de pandemia. Ahora bien, se les invita también a continuar con los siguientes talleres. El próximo viernes de 18 a las mismas horas tendremos el segundo taller y a través de sus correos electrónicos se les hará llegar el enlace correspondiente, así como también la información competente de la presente sesión. Muchas gracias con todos y tengan muy buenas noches. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.